El viejo y la pistola es una novela del periodista David Grant donde nos cuenta la historia de tres hombres: Forrest Tucker, Christian Bala y Frederick Bowden. La semana pasada ya conocimos la historia de Forrest Tucker, así que hoy nos toca hablar de Christian Bala, la historia de un asesinato posmoderno. En diciembre del año 2000, en el río Oder, en Polonia, tres amigos se encontraban pescando cuando vieron un objeto flotando en el río. Enseguida se dieron cuenta de que no era un objeto y lo que flotaba en el río era realmente una persona. Cuando la policía llegó a la escena del crimen, confirmó que se trataba de un hombre que contaba con claras señales de haber sufrido tortura. El hombre tenía las manos atadas en la espalda y también tenía una soga alrededor del cuello. El forense, una vez pudo analizar el cuerpo y realizarle la autopsia, confirmó que este hombre había sufrido torturas y que incluso tenía agua en los pulmones, por lo que había sido lanzado al río todavía con vida. La policía no tardó mucho en identificar el cuerpo y se identificó como Dariusz Janiszewski, un publicista de 35 años cuya desaparición había sido denunciada 4 semanas antes por su mujer. La policía habló con los amigos y familiares de Dariusz y llegaron a la conclusión de que ni tenía enemigos, ni tenía problemas de dinero y tampoco tenía ningún tipo de antecedente penal, por lo que no había ningún motivo por el que alguien quisiese acabar con su vida. Cuando hablaron con su mujer, esta confirmó que habían estado pasando por un momento complicado en el matrimonio, pero que últimamente se encontraban muy bien y que incluso estaban mirando de adoptar a un niño. Los policías intentaron seguir con la investigación, pero al ver que esta seguía estancada, 6 meses después de haberse encontrado el cuerpo, dieron el crimen como un crimen perfecto y el caso se archivó. Unos años después, en 2003, un inspector llamado Jacek Wroblewski se interesó por el caso y rescató todos los informes que había. Volvió a leer todas las entrevistas y se dio cuenta de dos cosas. La madre de Dariusz, que trabajaba como contable en la empresa de su hijo, había declarado que el día en el que desapareció Dariusz, a las 9:30 de la mañana, la empresa recibió una llamada de un hombre. Ella cogió la llamada y el hombre le dijo que quería hablar directamente con Dariusz, pero al no encontrarse en la oficina, la madre le dijo que si tenía que hacer algún pedido se lo podía hacer a ella misma. Este hombre le dijo que quería encargar una serie de carteles, pero que solo hablaría con Dariusz. La madre simplemente le dio el número de teléfono de su hijo y este hombre no volvió a llamar. Ese mismo día, Dariusz se fue a las 4 de la tarde de las oficinas para reunirse con este hombre y nunca más se supo nada de él. En el momento habían intentado rastrear esta llamada, pero no habían llegado a nada. La segunda cosa en la que se fijó el inspector Wroblewski al leer de nuevo los informes fue en que nunca se había encontrado el teléfono móvil de Dariusz. Consiguieron el número de serie del teléfono de Dariusz, que es único en cada teléfono, y llegaron a averiguar que a través de una página web de subastas llamada Allegro se había vendido un teléfono con el mismo número de serie que el teléfono de Dariusz. Este teléfono había sido vendido tan solo 4 días después de la desaparición de Dariusz y el vendedor era un usuario llamado Chris B. Los investigadores no tardaron en descubrir que este tal Chris B en realidad respondía al nombre de Christian Bala. Christian Bala nació el 1 de enero de 1974 en Chognów, en Polonia. Desde muy joven mostró interés por el conocimiento y la literatura, lo que le llevó a estudiar filosofía en la Universidad de Breslavia y Wrocław entre 1995 y 1997. Durante su etapa universitaria, Bala destacó por su aguda inteligencia y por su inclinación hacia debates profundos sobre la moralidad y la naturaleza humana. Por aquel momento, el departamento de filosofía en Polonia estaba dominado por el marxismo, pero a Bala le interesaban más los argumentos de filósofos radicales como Wittgenstein o incluso el propio Nietzsche, que consideraba que no existían hechos, solo interpretaciones. Estas ideas tomaron más fuerza en Bala cuando, tras la caída de la URSS, se confirmó para él la idea de que el lenguaje y los hechos habían sido manipulados en aras de darle un falso sentido a la historia. Bala estaba fascinado por la idea de filósofos posmodernos como Foucault o Derrida, que consideraban que el lenguaje era demasiado inestable como para definir una verdad absoluta. Bala interpretaba a estos filósofos según le convenía a él y los interpretaba de una manera que reforzasen su propia idea de filosofía radical. Este juego entre el lenguaje y la verdad llegó hasta lo que él mismo definía como mitocreatividades. Muchas veces inventaba partes de historias de su vida que en realidad nunca habían sucedido. Aunque sus compañeros confesaron que Bala era un mujeriego empedernido, en 1995 se casó con su novia del instituto, Stanislava o Stasia, y en 1997 tuvieron a su primer hijo. Fundó entonces una empresa de limpieza, aunque no duró mucho, ya que quedó en evidencia que no era un buen empresario. En esta situación en que su empresa entró en quiebra y su matrimonio estaba fallando mucho, en el año 2000 Stasia y Christian Bala se divorciaron. Ante este panorama, Christian Bala decidió viajar a Estados Unidos y a Asia para trabajar como profesor de inglés y profesor de submarinismo. Y es en esta época de su vida cuando se centró en lo que sería realmente el proyecto de su vida: escribir una novela. Esta novela se publicaría en el año 2003 bajo el nombre de Amok.
desbocado en español. Personalmente no me he leído Amok, es un libro que no está traducido ni al inglés ni al español, así que todo lo que hable sobre el libro en este vídeo es lo que el propio David Grann nos cuenta en la novela. Es un libro donde se lleva al límite al lenguaje, su interpretación, los límites de la existencia y con el que Vala pretende romper las ataduras de lo que él mismo considera las verdades represoras e hipócritas de la sociedad occidental, como los tabúes respecto al sexo o las drogas. Amok cuenta la historia de Chris, un hombre que acaba matando a su novia, Mary, y que se mete en una espiral de perversidad y de falta de moral hasta el punto de que, una vez ya ha matado a su novia, acaba eyaculando encima de ella. Durante todo el libro, Vala va haciendo juegos de palabras para evidenciar la flexibilidad del lenguaje y también utilizarlo para hablar de varias fantasías sádicas. Chris, el protagonista, cree que puede impartir justicia a su manera, sin sufrir las consecuencias de la conciencia o de la justicia. El personaje de Chris no cree en ningún ser sagrado. De hecho, durante todo el libro va blasfemiando a la iglesia. Y tampoco cree en la verdad, ya que él mismo cuenta con varias personalidades inventadas a lo largo de la historia. En el libro, Chris confiesa que ni él mismo se cree sus propias mentiras, reforzando la idea posmoderna de que la verdad es ilusoria. El libro no fue bien recibido por la crítica. Lo tacharon de grosero, de sexista e incluso tacharon al propio Christian Bala de psicópata. Conforme el inspector Wroblewski iba leyendo el libro, más seguro estaba de que los paralelismos que había entre la historia que explicaba Amok y el crimen que había acabado con la vida de Darius eran más que evidentes. La vida de Chris y de Christian Bala era tan parecida que la línea entre la ficción y la realidad quedaba completamente borrada. De hecho, cuando el inspector pudo acceder a un informe de Christian Bala, ya que en una ocasión había sido detenido, al leerlo le daba la sensación de que ya conocía la vida de Christian Bala. De hecho, en una entrevista que le hicieron cuando se publicó el libro, Christian Bala confesó que no sabía si Chris era una invención de Bala o Christian Bala era una invención del propio Chris. Y hay un punto en el libro en el que Chris, el protagonista, le confiesa a una amiga que mató hace tiempo a un hombre. Esta dice que no le cree y él le dice que incluso mejor así, que a veces ni él mismo se lo cree. Tan seguro estaba de que la clave del caso estaba en el libro de Amok que el inspector Wroblewski repartió copias entre todos los investigadores. La tarea de estos era subrayar todos los párrafos y todas las similitudes que había entre el crimen que había cometido Chris contra Mary en el libro y el crimen que se había cometido contra Darius. Llegaron a la conclusión de que había muchísimos puntos en común entre los dos casos. El tipo de tortura que sufrió la víctima, aunque el método de asesinato no era el mismo, sí que se incluían ataduras similares, la descripción del lugar donde fue hallado el cuerpo, y lo más importante era la actitud del protagonista en la novela, una actitud egocéntrica que se podía relacionar fácilmente con la actitud que tenía el propio Christian Bala. Incluso una cosa que llamó mucho la atención es que cuando Chris mata a su novia, lo hace con un cuchillo y después este cuchillo lo pone en una subasta de internet, de la misma manera que se había vendido por internet en una página web de subastas el móvil de Darius. Aunque al inspector Wroblewski le pareció que el libro era un mapa del crimen, no tenían pruebas suficientes para poder detener a Bala. Todo lo que tenían realmente eran pruebas circunstanciales. Los investigadores acudieron a una psicóloga criminalista para que analizase el personaje de Chris, entendiendo que Chris era un reflejo del propio Christian Bala. La psicóloga habló de una persona egocéntrica, con grandes ambiciones intelectuales, una persona que consideraba a los demás intelectualmente inferiores y que se relacionaba con ellos a través de la manipulación, con una personalidad hedonista, fruto de heridas psicológicas, seguramente relaciones patológicas con sus padres y una tendencia homosexual no asumida. El inspector Wroblewski y el experto en comunicaciones volvieron a investigar la web de Allegro y se dieron cuenta de una cosa muy curiosa, y es que pocos meses antes de que se cometiese el crimen de Darius, el usuario llamado Chris B se había interesado por la subasta de un libro llamado Ahorcamiento accidental, suicida y criminal. Aunque al final el usuario Chris B no consiguió el libro, no se puede descartar que lo consiguiese por otros medios, y si fuese así era una clara prueba de premeditación. En ese punto el problema principal era que Bala no se encontraba en Polonia y por lo tanto no lo podían detener. Finalmente, en otoño de 2005, a través de una conversación que tuvo Christian Bala con un amigo, la policía se enteró de que volvería a Polonia y ahí fue detenido. En cuanto fue detenido, Christian Bala se inventó un relato surrealista. Explicó un relato de maltrato de la policía que en realidad ni había pruebas de ello, ni había ninguna seña y que nadie se creyó teniendo en cuenta todo lo que ya sabían de Christian Bala. Cuando le dijeron a Bala el motivo de la detención, este no podía creerse que un libro que él había escrito totalmente ficticio fuese el motivo por el que era detenido. Él alegó que en ningún momento la novela Amok fuese una autobiografía. Al final, como no había ninguna prueba real contra él, la policía tuvo
que devolverle el pasaporte y Christian Bala quedó como un hombre libre. Y es que hasta ese momento la única prueba que tenían era el libro, hasta que se encontraron nuevas pruebas contra Bala. El informe del forense explicó que por la forma en la que había sido asesinado Darius, claramente la persona que lo hizo tenía algo personal contra él. Es por eso que la policía comenzó a moverse para encontrar qué motivos tenía realmente Christian Bala para acabar con la vida de Darius. Stasi hasta el momento no había querido colaborar con la policía, no se sabe si por miedo o por no querer asumir lo que realmente tenía delante de sus ojos. Se confirmó que entre 1999 y el año 2000, en el contexto en que su empresa quebró y se separó de Stasia, Bala sufrió cambios significativos en su comportamiento. Se mostraba muy posesivo con Stasia hasta el punto en que en una ocasión amenazó a un camarero que, según él, intentaba algo con su ya exmujer y le dijo que podría matarlo, que ya lo había hecho antes. Los investigadores le enseñaron a Stasia algunos fragmentos del libro de Amok y ella se quedó muy sorprendida porque su exmarido hubiese escrito ese libro, y sobre todo porque muchas de las escenas que había en el libro a ella le resonaban. Stasia realmente reconoció en Chris, el personaje de Amok, a su exmarido, Christian Bala. Es por eso que finalmente confesó que sí que conocía a Darius. Darius y Stasia se conocieron una noche en un bar. Hablaron, tomaron unas copas, intercambiaron los teléfonos y se fueron. Poco tiempo después se pusieron en contacto y quedaron para verse en una habitación de hotel. Cuando se reunieron en esa habitación de hotel, Darius finalmente le confesó que estaba casado y Stasia no quiso seguir con eso. El problema fue que semanas después Christian Bala se presentó en casa de Stasia muy borracho y muy enfadado, diciéndole que le había puesto un detective y que sabía perfectamente que se había visto con otro hombre, que podía decirle el hotel y la habitación en la que habían estado y que incluso él mismo había estado en la oficina de este tal Darius. Es por eso que cuando Stasia se enteró de la desaparición de Darius, fue a su exmarido y le dijo si había tenido algo que ver, y Bala le dijo que no. En 2007 comenzó el juicio a Christian Bala por el asesinato de Darius, un juicio polémico porque una de las pruebas más fuertes que se tenían era un libro que había escrito el supuesto autor del crimen, en el que explicaba, camuflado en otra historia, el crimen que había cometido. Se estudió el libro, se compararon las escenas reales con las ficticias y se le preguntó constantemente a Bala qué quería decir en algunas partes del libro, con algunas reflexiones o con algunas frases para ver si estas podían ser una interpretación de la realidad. El juicio fue realmente la batalla entre dos historias. Cuando Grant entrevistó a Christian Bala en la cárcel, este seguía defendiendo su libertad creativa. Durante y después del juicio, el libro de Amok interesaba más de lo que había interesado nunca. E incluso el propio Bala le confesó a Grant que se iba a hacer una reedición del libro con un epílogo sobre el juicio, algo que realmente no tendría que entusiasmarle a nadie. E incluso le dijo que ya estaba escribiendo su siguiente novela, una secuela de Amok que se llamaría en español Delirio. Bala le confesó que este libro ya había empezado a escribirlo hacía tiempo, pero como detalle los policías le contaron a Grant que cuando registraron su ordenador encontraron, aparte de la copia de la secuela del libro, mucha información sobre un tal Henry, un hombre que después se descubrió que era la nueva pareja de Stasia. Si Henry sería o no sería su siguiente víctima y este crimen sería el protagonista del nuevo libro, nunca lo sabremos. Finalmente, Christian Bala fue condenado a 25 años de prisión y aunque el juicio fue muy convulso, se declaró nulo y después se tuvo que llevar a cabo un nuevo juicio, en 2008 se ratificó la sentencia de 25 años de cárcel. El asesinato de Darius Janiszewski no solo expuso un brutal crimen, sino que también abrió el debate sobre la relación entre ficción y realidad y los límites de la creatividad. El relato que nos hace David Grant nos habla de estos límites de la creatividad literaria, de cómo Christian Bala utilizó un libro para ir perfilando las pistas de un crimen que había cometido y dejar una confesión fijada en un libro. De hecho, de este tema ya hablamos en el primer vídeo del canal. Christian Bala era una persona arrogante y egoísta que quiso dejar constancia de lo que había hecho y de cómo había sabido burlar a la policía. Él, que era un filósofo radical, se consideraba muy superior al resto y por eso él consideraba que podía hacer todas estas cosas sin que la justicia actuase en su contra. Christian Bala había encontrado una motivación para el crimen y es que en la última frase del libro hace alusión a los celos. Su exmujer, con la que estaba completamente obsesionado, podía empezar algo con Darius y él no podía soportarlo. David Grant utiliza este caso para hablarnos de la naturaleza de la creatividad, cómo la literatura se ha nutrido de la mente criminal, de la vida del propio autor y de la delgada línea que existe entre la imaginación y la realidad. En todos los libros, los escritores dejamos una parte de nosotros en la obra, pero sí que es verdad que Christian Bala lo que hizo fue directamente dejar un crimen sobre la mesa y limpiarse las manos. Una de las preguntas que nos plantea el relato de David Grant es ¿por qué Christian Bala escribió el libro? ¿Lo hizo simplemente para dejar constancia de su crimen y para poder
poder revivirlo cada vez que lo leía, o simplemente fue su arrogancia y su narcisismo lo que le hizo escribir el libro. Christian Bala es un ejemplo de que muchas veces la libertad creativa, el arte y la conducta criminal se unen y borran todas las líneas que los separan. En fin, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis que la semana que viene tenemos el último vídeo de los 3 con la historia de Frederick Bowden. Podéis dejar en comentarios vuestra opinión, también podéis suscribiros, darle a me gusta. Yo soy Eire y si quieres, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!